Buenos días. En la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre el paper de Radiographics titulado Neoplasias gastrointestinales asociadas a la microbiota intestinal humana, una revisión completa. El paper fue publicado en la revista el día 14 de mayo del corriente año. Los autores fueron los expuestos acá en la diapositiva, pertenecientes a diferentes departamentos de radiología de universidades en Texas, Missouri y Arizona. A modo de introducción, cabe destacar que dentro de la microbiota humana hay hasta trillones de microorganismos. Esta se va generando en el desarrollo de la vida y generalmente a partir de los 3 años cada uno ya tiene la microbiota de adulto. Es única por persona y tiene una relación con el intestino que en condiciones normales fisiológicas se trata de una simbiosis en lo que los microorganismos producen vitaminas, nutrientes, aportan a lo que es el desarrollo de la inmunidad innata, al metabolismo de componentes dietarios o drogas y proveen protección contra algunos patógenos. En los casos en que se produzca una disbiosis, que va a ser una irregularidad en la microbiota, donde va a poder proliferar algún microorganismo patógeno, es cuando se van a producir las patologías de las que vamos a hablar. La disbiosis generalmente se produce por diversas causas, como ser la enfermedad intestinal inflamatoria, el colon irritable, síndromes metabólicos o la esteatosis hepática no alcohólica. Los patógenos más asociados a las patologías que vamos a mencionar son el Helicobacter pylori, el Escherichia coli, Mycoplasma, Streptococcus bovis, el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. Y estos van a actuar por medio ya sea de citotoxicidad directa sobre las células de la mucosa intestinal, por un aumento desmesurado de lo que es la cascada inflamatoria, o pueden estimular vías tumorales celulares o inhibir vías de supresión tumoral celulares. En cuanto a las imágenes que vamos a usar para valorar estas entidades, va a estar la ecoendoscopía, que nos va a permitir una estadificación del tumor primario temprano, sobre todo a nivel esofágico, gástrico y rectal. Por otro lado, la fluoroscopía, que ya no se usa tanto, pero en aquellos pacientes que tengan síntomas del tracto gastrointestinal superior, a veces puede usarse. La tomografía, por otro lado, es un método de elección para lo que es la estadificación y el seguimiento. El PET-CT nos va a dar información sobre todo sobre la enfermedad metastásica a distancia. Y en cuanto a lo que es la resonancia magnética, es el método de elección para la estadificación locorregional de lo que van a ser las patologías a nivel pelviano, en este caso cáncer rectal y anal, y nos va a permitir también una mejor valoración de las metástasis hepáticas. En cuanto al adenocarcinoma esofágico, representa a más del 60% de los cánceres a nivel esofágico en Estados Unidos, y hoy día está aumentando su incidencia a causa del aumento también de lo que es la obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se da mucho más frecuentemente en el tercio distal esofágico a causa de lo que es la metaplasia intestinal, el esófago de Barrett, generado por lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica, que nos va a generar una inflamación crónica con consecuente cambio de la microbiota a dicho nivel. La mayoría van a ser asintomáticos, y en el caso de que se presenten con síntomas, estos van a ser inespecíficos, como ser disfagia, ardor retroesternal y vómitos. El papel de la Helicobacter pylori en el desarrollo del adenocarcinoma esofágico está discutido. En algunos casos se propone que tiene una acción protectora, ya que disminuye la secreción de ácido gástrico, pero por otro lado hay autores que dicen que tiene una función no protectora por el hecho de que genera alteraciones en el microRNA de las células.
Uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta en el caso del adenocarcinoma esofágico es el cáncer de células escamosas a nivel del esófago, que las imágenes van a ser muy similares, pero bueno, las causas van a ser diferentes y la localización también, ya que este último se va a presentar quizás en tercios superiores del esófago. Las metástasis más frecuentes van a ser a nivel del hígado y del cerebro. En cuanto a lo que son las imágenes, como dijimos, vamos a usar lo que es la ecografía transesofágica, que va a ser de elección para valorar lo que es la profundidad y la invasión parietal del tumor primario. Y en pacientes con síntomas inespecíficos vamos a poder usar lo que es la fluoroscopía, en aquellos para valorar las lesiones tempranas, y lo que vamos a poder encontrar en este último caso es irregularidad de la mucosa, nodulaciones o ulceraciones. Tenemos un ejemplo, un paciente de 81 años con un adenocarcinoma esofágico, una fluoroscopía, en la cual podemos ver los contornos mal definidos de la pared esofágica con una mucosa de aspecto nodular y ulcerada, que fue sugestivo de malignidad. También se realizó lo que fue la ecografía transesofágica, en la que se pudo ver una gran masa a nivel de la pared esofágica, en la que podemos ver esta imagen irregular hipoecogénica. Bueno, el paciente se biopsió y se confirmó el diagnóstico. En lo que es la tomografía, se usa de rutina para la estadificación inicial, para evaluar la respuesta al tratamiento, y lo que vamos a ver es un engrosamiento focal o circunferencial, o también se puede presentar en forma de masa, y generalmente esto va a generar una dilatación a nivel del esófago proximal a la lesión. Otra de las utilidades de la tomografía es la valoración de la invasión, la presencia de fístulas, que son posibles complicaciones, y la valoración posoperatoria. En cuanto al PET-CT, como dijimos, nos va a ayudar a la valoración de metástasis a distancia, y en cuanto a la resonancia, las metástasis hepáticas. Tenemos dos ejemplos, uno de PET-CT, una imagen de un plano de adquisición axial, donde podemos ver un aumento de la captación a nivel de la masa esofágica y de un ganglio periesofágico, en este caso metastásico. Este diagnóstico también fue confirmado por biopsia. Y en la segunda imagen tenemos una tomografía, un plano de adquisición axial, en el cual podemos ver la masa a nivel esofágico con una metástasis hipodensa a nivel hepático señalado por la flecha, la punta de flecha negra. Ya pasando a lo que es el adenocarcinoma gástrico, este se puede dividir según la clasificación de Loren en intestinal y difuso. El difuso no está muy relacionado con la microbiota, sino que tiene más un patrón hereditario y se da en personas más jóvenes y tiene una progresión más grave. Y el intestinal, por otro lado, se da en pacientes de mayor edad, está relacionado con la microbiota y tiene una progresión más lenta con un mejor pronóstico. En cuanto al adenocarcinoma gástrico relacionado con el Helicobacter pylori, bueno, como habíamos mencionado, el mecanismo por el cual se dice que se produce es una inflamación de la mucosa que sea crónica, que va a derivar en metaplasia y displasia de la mucosa. Generalmente, esta inflamación genera lesiones como pueden ser úlceras o una gastritis crónica, que se denominan lesiones precancerosas, y el principal estudio que vamos a utilizar para la valoración de esta entidad va a ser la tomografía, que nos va a permitir, como dijimos, una estadificación del tumor locorregional y la valoración de metástasis a distancias. En cuanto a lo que es las imágenes, vamos a tener una clasificación en 4 tipos, la clasificación de Borman, según la forma de la lesión, en polipoidea, fungiforme, ulcerosa o infiltrativa, que va a ser similar a la linitis plástica. Como diagnóstico diferencial tenemos lo que es el engrosamiento de la mucosa gástrica, y lo que nos va a diferenciar es que el adenocarcinoma gástrico va a ser un engrosamiento quizás más focal,
con pérdida de las rugosidades, presencia de ulceraciones, irregularidades de la mucosa con invasión local y metástasis. Tenemos un ejemplo, un paciente con adenocarcinoma gástrico, 55 años, tenemos una tomografía con contraste en un plano de reconstrucción coronal, en el cual las flechas nos están señalando un engrosamiento difuso de la pared gástrica con masas polipoideas, como podemos ver acá. Y aparte lo que señala es la presencia de ascitis y engrosamiento peritoneal, lo cual estaba indicando un posible compromiso al mismo nivel. Por otro lado, se realizó un PET-TC y se vio un aumento de la captación a nivel del engrosamiento de la mucosa y el diagnóstico de nuevo fue confirmado por biopsia. Tenemos otro ejemplo, en este caso un paciente masculino de 70 años, también con un adenocarcinoma gástrico. La primera imagen vemos un engrosamiento parietal a nivel del antro estomacal. En una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, fue complementado con una ecografía endoscópica, en la cual podemos ver, señalado por la flecha, una masa de aspecto isoecogénico de bordes irregulares con el engrosamiento de la pared. Por último, se realizó un PET-TC, en el cual se confirmó la avidez de captación a nivel también de la lesión, que está señalado por la ficha. Por otro lado, el adenocarcinoma gástrico puede estar relacionado con la infección por el virus de Epstein-Barr, y en vez de actuar por un aumento de la cascada inflamatoria, actúa por alteración genética de las células y alteraciones de los ciclos celulares. Generalmente estas lesiones se dan sobre el estómago proximal, también se ven como engrosamiento parietal o puede ser un bulto que protruya hacia la luz. Y lo que se vio es que el estudio con gastroscopía virtual, que es un método nuevo, va a permitir la estadificación de la lesión local. Puede usarse también la tomografía por perfusión, lo que va a permitir una descripción del comportamiento biológico y con esto planificar el tratamiento. Y el dual CT con iodina para determinar la estadificación de la lesión y diferenciar si el tumor es diferenciado o indiferenciado y bueno, la valoración aparte de lo que son las metástasis. Tenemos un ejemplo de este adenocarcinoma en una tomografía o un plano de adquisición axial con contraste en el que señalado por la flecha podemos ver un engrosamiento nodular de la pared a nivel gástrico en la parte proximal respetando lo que es la parte distal del estómago. Otro ejemplo de un adenocarcinoma gástrico con aspecto de linitis plástica, que este sería el tipo 4 de lo que habíamos hablado, una paciente femenina de 59 años. Tenemos dos imágenes, una resonancia ponderante 1 con contraste y una ecografía endoscópica. En la primera podemos ver, señalado por las flechas, el aspecto típico de lo que es la linitis plástica, donde vemos el borramiento de las rugosidades del estómago y el engrosamiento de la pared con realce a la aplicación de contraste. En la ecoendoscopía vemos el engrosamiento difuso de la pared gástrica, también sin evidenciar las rugosidades. Ya pasando a lo que es el linfoma asociado a MALT, cabe destacar que normalmente la mucosa del estómago, la pared del estómago no tiene MALT, pero ante una injuria o un aumento de la inflamación exacerbado, se desarrolla este tejido y la mayoría de ellos van a derivar de los linfomas asociados al MALT, van a derivar de lo que son las células B. Representan lo que es el 50-70% de los linfomas gástricos y la mayoría son de bajo grado, se pueden dar en cualquier región del estómago, aunque predominan en lo que es el antro estomacal. La estadificación de estas entidades se van a hacer principalmente con ecografía endoscópica o tomografía. También se puede usar la resonancia y sobre todo las secuencias de difusión que van a tener mayor precisión. En cuanto al PET-TC, hay que tener en cuenta que estas lesiones, hay un tercio de ellas que no van a captar
el marcador. En cuanto a los hallazgos en las imágenes, lo que vamos a ver es un engrosamiento difuso de la pared gástrica, puede presentarse también con úlceras, masas, y la característica de estas lesiones es que no generan obstrucción del tracto de salida estomacal y no afectan la grasa periférica, lo cual nos va a ayudar al diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma. Los linfomas de mayor grado van a presentar un engrosamiento parietal mayor a 10 milímetros con múltiples masas polipoideas, va a haber afectación ganglionar, las lesiones pueden ser cavitadas y pueden engrosarse también lo que son las rugosidades estomacales. Y en aquellas de menor grado el engrosamiento va a rondar entre los 5 y 10 milímetros. Tenemos un ejemplo de un PET-CT, una imagen coronal en la que señalado por la flecha podemos ver la avidez de la captación del marcador. En otro ejemplo tenemos un engrosamiento focal nodular de la pared gástrica a nivel posterior. Ahí está, disculpen. Tenemos una secuencia ponderante 1 con supresión grasa, secuencia con contraste y difusión y el mapa de ADC. En todas lo que podemos valorar, como decía, es el engrosamiento focal nodular de la pared gástrica a nivel posterior y podemos ver que a la difusión restringe y la caída del mapa acá. Entonces, el diagnóstico del linfoma asociado a MALT se confirmó por biopsia en este caso. Pasando a lo que es el adenocarcinoma colorectal, va a ser más frecuente en el colon sigmoides y en el recto. Es la segunda causa de muerte en hombres y la tercera en mujer, si bien la mortalidad por esta patología está disminuyendo. Y lo que se vio que también hoy día, por la exposición a factores de riesgos y a carcinógenos, está aumentando la incidencia en pacientes más jóvenes, menores de 50 años. Los microbios asociados al desarrollo de esta patología van a ser, como dijimos, el Helicobacter pylori, la Escherichia coli, el Mycoplasma, Clostridium septicum, el Streptococcus bovis. Lo que cabe destacar es que el 25-80% de los pacientes con bacteriemia y el 18%-62% de los pacientes con endocarditis generada por Streptococcus bovis suelen cursar con tumores colorectales. Entonces, cuando tengamos un paciente que tengamos el rescate de Streptococcus bovis, ya sea en la bacteriemia o endocarditis, tenemos que ir a evaluar el colon y el recto en búsqueda de las lesiones tumorales que probablemente estén presentes. Por otro lado, en la bacteriemia, por Clostridium septicum, también puede estar muy relacionado, de hecho puede ser un marcador del adenocarcinoma colorectal. Tenemos un ejemplo de un cáncer de colon en paciente masculino de 59 años, una tomografía con contraste, un plano de reconstrucción coronal en el que podemos ver una masa en el ángulo hepático del colon que está generando en este caso una dilatación del colon e intestino delgado proximal. El diagnóstico fue confirmado por biopsia. En cuanto a las imágenes con las que vamos a valorar estas entidades, tenemos la tomografía, la resonancia del PET-CT. En cuanto a la tomografía, vamos a usar lo que es la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste para también valorar lo que van a ser las metástasis a distancia y nos va a ayudar a la estadificación locorregional y a valorar la presencia de posibles complicaciones como pueden ser la intususcepción, las fístulas o perforación. La resonancia, como habíamos dicho, va a ser el método de elección junto con la ecografía endoscópica y como mencionamos también al principio de la presentación, las secuencias de difusión nos van a ayudar a la valoración de las metástasis hepáticas. En cuanto a lo que es el PET-CT, de nuevo nos va a permitir ver la presencia de metástasis y evaluar la respuesta metabólica tumoral. Lo que vamos a hallar en estas imágenes son engrosamientos excéntricos o circunferenciales de la pared colónica o rectal con una masa de densidad de tejidos blandos y una irregularidad luminal. Generalmente se describe como el signo de la manzana mordida, que puede o no presentar obstrucción completa de la luz.
y acompañado a esto vamos a ver lo que es rarefacción de la grasa pericólica. Tenemos un caso de un CA de colon producido por Clostridium septicum. En este caso el paciente también cursaba con una bacteriemia por el mismo patógeno. Tenemos dos imágenes de tomografía con contraste, dos planos de adquisición axial en los cuales podemos ver, señalado por la flecha, el engrosamiento irregular focal de la pared a nivel del colon, la afectación de la grasa pericólica, y con la punta de flecha lo que nos está queriendo señalar es el aire en las paredes arteriales dado por una vasculitis generada por infección por anaerobios. En estas imágenes, una mujer de 25 años que ya tenía un cáncer de colon conocido, se le realiza un PET-CT en el cual podemos ver la avidez de captación, en este caso en una lesión metastásica hepática, y en esta imagen una afectación ganglionar retroperitoneal. Este otro ejemplo, un paciente masculino de 44 años de edad con un CA de recto con extensión al colon sigmoides, también conocido, en el que tenemos una imagen sagital de tomografía y dos imágenes de resonancia, un plano axial en T2 y un plano coronal en T1 con supresión grasa y contraste, en el que podemos ver la gran masa irregular, el engrosamiento de la pared a nivel rectal con el estrechamiento luminal, los bordes que sobresalen, y en la imagen de tomografía la punta de flecha nos señala una metástasis a nivel hepático. Ya pasando a lo que es al cáncer anal, es mucho más frecuente el carcinoma de células escamosas. La lesión precursora característica de esta patología es la neoplasia intraepitelial anal de alto grado, y más del 90% de estas entidades están relacionadas con la infección por HPV, los subtipos 16 y 18 por sobre todo. Y lo que se vio es que la vacunación reduce las tasas de las lesiones precursoras y se recomienda su aplicación en pacientes de alto riesgo. Tenemos un caso de una mujer de 65 años con un CA conocido del canal anal. Tenemos una primera imagen de una resonancia ponderada en T2, un plano sagital, una segunda imagen de un T1 con supresión grasa y contraste, un plano coronal, y una imagen de PET-CT en la cual podemos ver el aumento de la captación a nivel de la lesión. En las imágenes de resonancia lo que vemos es la gran masa iso-hipointensa heterogénea a nivel de lo que es el canal anal y extensión al recto. En cuanto a las imágenes que vamos a utilizar para valorar esta entidad, tenemos la resonancia, como habíamos dicho, como primera instancia o método de elección para la valoración del tumor primario, su extensión y la visualización de metástasis leucorregionales. Generalmente en T1 van a presentar una intensidad baja a moderada y en T2 una intensidad moderada, que siempre va a ser menor a lo que es la grasa perianal y mayor a la intensidad que presente el esfínter. La ecografía endoscópica también es un método de valoración que se utiliza y tiene una sensibilidad especificidad comparable a lo que es la resonancia para la extensión local del tumor primario. La tomografía con contraste se usa para la valoración de metástasis a distancias, así como el PET-CT, que tiene un 95% de sensibilidad para lo que es el adenocarcinoma anal, y las metástasis de esta entidad en particular van a presentar marcada avidez y es de rutina para la estadificación inicial de las lesiones. Lo que vamos a ver es una masa de densidad o en intensidad de tejidos blandos que va a ser lobulada
o se puede presentar también con un nódulo que realce la aplicación de contraste. Estas lesiones van a ser irregulares y generalmente también heterogéneas. Tenemos un ejemplo de un tumor que se llama de Buschke-Lowenstein y cáncer del canal anal asociado en un hombre de 25 años. En este caso tenemos dos imágenes, una de resonancia, una ponderante 2 y una ponderante 1, en las que podemos ver una gran masa exofítica, en este caso hiperintensa, con invasión hacia el canal anal y que se extiende hacia lo que son los tejidos perianales. Y podemos ver las imágenes ganglionares inguinales también metastásicas. El tumor de Buschke-Lowenstein es un condiloma gigante a nivel genital. Y ya terminando, en el paper se habla de lo que es la restauración de la microbiota como método preventivo o de tratamiento para estas entidades, y se usan lo que son los probióticos, que facilitan la liberación del mucus y defensina, mejoran la unión intercelular y pueden disminuir la cascada inflamatoria por la acción que generan directamente sobre las células o citoquinas que la promueven. Se suele administrar con las comidas y mejora la eficacia ante algunos quimioterápicos y mejora y previene lesiones que podrían surgir después del tratamiento radioterápico. El principal probiótico ya conocido y más estudiado que se usa hoy día es el Lactobacillus, y se está empezando a usar también lo que es el trasplante de materia fecal, que es como dice acá, una técnica emergente que se usa para restaurar la microbiota de pacientes enfermos. Generalmente se usa para lo que es el tratamiento de la colitis recurrente por Clostridium difficile, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y otras patologías de la estirpe. Como conclusión, nos deja que la microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la homeostasis y bienestar general de una persona. La disbiosis intestinal, con el crecimiento asociado a microbios anormales en el intestino, juega un rol importante en lo que es la patogenia del adenocarcinoma esofágico, el adenocarcinoma gástrico, el linfoma malgástrico, carcinoma colorectal y el carcinoma de células escamosas anal. Bueno, describe los patógenos asociados, que ya los describimos, y que las imágenes desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de las neoplasias malignas, y los probióticos y el trasplante de materia fecal ayudan a la promoción general de un intestino sano y son todavía un área de investigación en curso para la prevención y tratamiento de neoplasias malignas gastrointestinales. Muchas gracias.